Buenas tardes. En el año 2007, con un congreso, en el congreso del año 2007, con un panel sobre sorgo Alepo resistente, en APRESID comenzamos a tocar el tema de las malezas resistentes. Desde ahí se hizo en forma ininterrumpida durante todos los congresos y sobre todo a partir del año 2011, no solo en los congresos de APRESID, sino en todos los medios, en todas las localidades, la temática se empezó a difundir en forma exponencial, paralelamente a cómo aumentaba en forma exponencial la problemática de malezas resistentes y tolerantes. En general, en las charlas, talleres y seminarios que presentamos, que vamos en la actualidad, que tocan la temática de malezas, en general se aborda el problema, se aborda la temática desde el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Taller sobre control de yuyo colorado resistente, taller sobre control de gramíneas anuales. A eso es lo que yo llamo focalizarse en la enfermedad. Lo que vamos a tratar en este panel es hablar de la salud. No hablar de cómo tenemos que controlar tal o cual problema, sino concentrarnos en qué medida tenemos que hacer en nuestros campos para que ese problema no nos sobrepase. Es lo mismo que decir, cuando tenemos un problema de salud, por ejemplo el colesterol alto, en vez de preguntarnos qué droga tengo que usar para bajar el colesterol, preocuparnos en tener una buena dieta, hacer ejercicio, como para que no tengamos por el colesterol. Para este taller, para esto contamos con un taller realmente de lujo, Gervasio Piñeiro, que es la persona que hoy nos está ayudando a conceptualizar el tema de cultivos de servicio. Cuando uno piensa en una tecnología de insumos es fácil cambiar, porque digamos, tengo un ensayo que demuestra que un herbicida funciona mejor, entonces solo tratamos de cambiar el herbicida. Pero cuando pensamos en cambiar una tecnología de proceso, como es el tema de cultivos de servicio, es importante cambiar la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar hace falta conceptos. Y hoy Gervasio es la persona que más está aportando conceptos relacionados con el tema de cultivo de servicios. Siguiendo a Gervasio nos va a hablar Sara. Sara es una productora francesa que tuvimos la suerte de recibirla en la zona de Bandera, estuvo en mi campo, estuvo recorriendo los ensayos de la chacra allá por fin de febrero y nos mostró lo que estaba haciendo en Francia y realmente cuando nos mostró lo que estaba haciendo nos quedamos maravillados y le pedimos que participe del congreso. Es una época muy difícil, sé que hizo un esfuerzo muy grande Sara por participar, porque es una época muy complicada, ella es productora, sería la vicepresidenta de lo que sería la APRESID de Francia, y bueno, hizo un esfuerzo grande y tenemos la posibilidad de que esté acá entre nosotros para contarnos, digamos, su experiencia, que es realmente muy valiosa. Y por último, Francisco Cosi, que es, bueno, el gerente técnico de desarrollo de la Chacra Bandera, fue durante estos últimos 4 años, en la cual viene trabajando sobre este cambio en la concepción del control de malezas desde hace 4 años, con muy buena información. Así que para no robar más tiempo, los dejo con Gervasio. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a Martín por la invitación. Es un placer estar acá y poder contar las últimas cosas que estamos pensando y investigando en la facultad, en el CONICET, con un grupo que ahora van a ver conformado por mucha gente de distintos lados. Bueno, mi charla va a tratar de esta idea de cultivo de servicios que la venimos un poco contando hace un tiempo, ¿qué son los cultivos de cobertura, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito por qué los llamamos de servicios y cómo encaja en la lógica. Y también un poquito bueno, adaptado eso a malezas, hicimos algunos datos nuevos que les vamos a mostrar. Vamos a estar hablando de eso, alguna cosa de agroecosistemas, el concepto de servicios ecosistémicos, cómo eso engancha con cultivos de servicio. Y les voy a contar un poco cómo afecta eso el control de malezas, de nuevo, como decía Pablo, de una mirada media general, no apuntando a cosas puntuales. Entonces, para empezar, bueno, estamos como en el tema de la sustentabilidad, ustedes como productores, como agrónomos, como asesores lo saben.
Cada vez nos piden más que produzcamos, pero ahora también nos pide todo el mundo que lo hagamos conservando el ambiente. Creo que una cosa que nos hemos olvidado como agricultores y como asesores durante algún tiempo es que estamos produciendo en ecosistemas. Estamos produciendo en ecosistemas en donde no podemos zafar de eso. Hay gente que pensará que es un sistema, pero en realidad es un ecosistema con sus reglas y sus propiedades. De eso creo que va a ser muy difícil que zafemos, salvo que pensemos en hidroponía o en algo así, que sería muy difícil hacerlo extensivo. Entonces, como estamos ahí, tenemos que usar la ecología a nuestro favor. La ecología es una ciencia que estudia cómo funcionan esos sistemas y que no la tenemos que usar en contra para producir menos. Tendríamos que usarla a favor para entender el sistema y para lograr producir más. Desde la ecología vienen hoy algunos conceptos interesantes y muchas reglas. Hay muchas reglas en estos sistemas que nacen de esta forma de estudiar los ecosistemas desde un punto de vista ecológico. Entonces, una de las cosas que se está hablando mucho ahora es esto de servicios ecosistémicos, como una forma conceptual de ver que los ecosistemas no solo producen, o ustedes no solo producen maíz, soja, carne, sino que ustedes producen muchísimas cosas más. Al mismo tiempo que hacen eso, ustedes producen o no producen, por ejemplo, materia orgánica, o producen gases de efecto invernadero, o producen malezas resistentes, o no las producen. Dependiendo de lo que hacen, pueden producir muchas más cosas que lo que realmente terminan vendiendo. Todas esas cosas las llamamos servicios ecosistémicos. Y podemos hablar de regulación de nutrientes, podemos hablar de formación de materia orgánica en el suelo, podemos hablar de polinizadores, de enemigos naturales, podemos hablar de un montón de cosas que ustedes están produciendo o dejando de producir. Y no son cosas que ustedes venden, pero son servicios que los están afectando. Entonces tenemos que cambiar esa forma de ver un sistema en donde cosechamos solo granos, carne, a pensar que estamos en realidad cosechando ecosistemas enteros que nos dan muchas cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? Esas cosas las podemos entender a distintas escalas. Por ejemplo, la Revolución Verde durante mucho tiempo produjo mucho rendimiento en cultivos, pero también sabemos que produjo un deterioro del sistema. Ustedes lo ven, que caminan los sistemas, se deterioran, se pierde materia orgánica del suelo, hemos perdido 30-40% de la materia orgánica, hemos compactado suelos, hemos tenido erosión, eso ustedes lo saben. El problema es cómo hacemos para resolver esos problemas. Y eso se llama servicios ecosistémicos. Tenemos que tratar de generar sistemas que tengan todos esos servicios funcionando. Y esos servicios los podemos calificar en muchas maneras. Una interesante que a mí me gusta es esto de pensar en servicios a escala local. ¿Por qué? Porque son esos servicios que los afectan a ustedes directo. Entonces, si ustedes pierden nitrógeno, materia orgánica, o pierden fertilidad del suelo, o estructura, o retención de agua, o control o no control de malezas, ustedes están perdiendo esos servicios que el ecosistema les daba antes. Y de alguna medida, por ustedes estar concentrados en otro producto, hacen que el ecosistema no esté dando ese servicio más. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, si ustedes se dan cuenta que empiezan a producir menos, lo que hacen es agregan más insumos. Si yo tengo un rendimiento bajo porque no tengo nitrógeno, perdí materia orgánica y echo fertilizante. Entonces mantengo la producción a base de meter más insumos en el sistema. Y tengo más problemas y vengo más malezas. Gastaba 20, 30 dólares en malezas hace 10, 20 años, hoy gasto 100. Fertilizaba con 20, hoy fertilizo con 100. O tengo que fertilizar cada vez con más. Entonces, una de las cosas que pasa es que se va deteriorando el sistema, pero la producción se mantiene o incluso sube, pero eso es a base de cada vez más insumos, ¿sí? Y no tanto procesos, que es lo que tenemos ideal. Pensado que podría ser una solución. La otra opción, la otra escala es la regional. Ustedes también producen servicios ecosistémicos a escala regional. Por ejemplo, pueden contaminar una napa con nitratos y no van a poder tomar agua ustedes o el pueblo que está al lado no va. Entonces, regionalmente afectan cosas. O, por ejemplo, afectan las inundaciones, como hemos visto en muchas de las charlas. Eso es un servicio más que ustedes están dando o no dando dependiendo de lo que produzcan. Entonces, ustedes tendrían que empezar a mirar estos servicios locales que los afectan a ustedes mismos, pero también estos regionales que les afectan a la comunidad que está. De hecho, la comunidad ya está, muchos empezando a reclamarles algunas cosas, y ustedes eso lo ven. Y también hay una comunidad global que mira otras cosas que ustedes dejan de producir o producen, como gases de efecto invernadero o cómo manejan la biodiversidad. Y esa comunidad global los mira de lejos, pero en algún momento les puede poner trabas a comprarles cosas en función de cómo estén ustedes de proveyendo estos servicios o no. Hoy seguramente nadie planta pensando en gases de efecto invernadero, pero tal vez en 10 años tengamos que hacerlo, si no, no nos van a comprar lo que vendamos. Entonces, esos son todos servicios que ustedes tendrían que empezar a pensar cómo los dan
además de lo que hoy están vendiendo. Por eso es que pensamos en, bueno, ustedes siembran, cosechan, ¿cuándo podemos poner o qué tenemos que hacer para aprovechar la energía que el sistema no está usando y canalizarla para que provea esos otros servicios? Así ustedes no bajan la producción, porque es lo que venden. No podemos dejar de plantar soja para plantar un cultivo que nos dé menos gases de efecto invernadero, porque nadie lo paga eso hoy. Pero hay muchos momentos, ¿sí?, en que el sistema, y esto es, por ejemplo, la productividad o el índice verde durante el año, y acá en verde, por ejemplo, tiene un sistema de soja solo, y hay una gran parte del año que no hay nadie interceptando energía. Ahora, salen ustedes, el campo está gris. Esos campos grises, marrones, no están descansando. No hay que dejar descansarlos. Esos campos marrones que vemos ahora afuera, lo que están es muriéndose de a poquito. ¿Por qué? Porque nadie les está dando de comer. Si hacemos doble cultivo, que es el naranja, bueno, hay un momento del año donde se intercepta esa energía. Las pasturas están acá en azul y en verde más tiempo. Fíjense que hay más tiempo interceptando energía. Si ustedes tienen más energía interceptada, tienen más torta para repartir. Parte de esa energía se la dan a la soja, pero parte de esa energía puede ir a proveer otro servicio ecosistémico, ¿sí? Entonces, esa es la idea, aprovechar esa energía, pero es un cambio de paradigma, es pensar o dejar de pensar en la revolución verde que cosechamos granos o una sola cosa, a pensar en que vamos a cosechar muchos servicios y cómo armamos la rotación o los cultivos para poder cosechar todos esos servicios. Entonces, por ejemplo, esto es una forma gráfica de mostrarlo. Un ecosistema natural nos da mucha materia orgánica, nos retiene nutrientes, propiedades físicas, emisión de gases, control de malezas, pero no nos da ningún grano que no vendemos. Entonces, tener todo bajo sistemas naturales tampoco tiene sentido. Pero miren cómo hicimos los sistemas de cultivos. Nos dan muchos granos, pero dan muy poquito de las otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos armar sistemas que estén mejor, que nos provean esos otros servicios? Y entonces ahí aparece la idea de cultivos de servicios, o service crops, que son cultivos, todos estos que ustedes conocen. La cobertura para proteger contra la erosión, pero tenemos cultivos trampas que agarran nutrientes y evitan que se vayan. Tenemos cultivos que descompactan, cultivos que controlan malezas. ¿Y qué es lo que pasa? Esos cultivos no son todos los mismos. Hay cultivos que son muy buenos para cada uno de esos servicios. Y hay cultivos que no los conocemos todavía, pero tenemos que investigarlos para que nos den un servicio de estos que ustedes quieran. Entonces podemos plantar una leguminosa y no nos va a dar grano, pero nos va a armar o nos va a proveer de otros servicios. Un nabo forrajero va a pasar lo mismo. Y cuando lo ponemos junto con el cultivo y armamos una rotación en un año determinada, empezamos a tener una cosa así, donde estamos dando no solo un servicio, sino todos los otros servicios, y eso va a mejorar local, regional y probablemente globalmente, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Tienen que, en vez de jugar con 2 o 3 cultivos, tenemos que agregar más legos al sistema, tenemos que armar más colores, más cultivos y armar rotaciones más complejas probablemente, más complejas y más biodiversas, pero no quiere decir que sean más complejas de manejarse, pero tenemos que armar sistemas que entonces nos provean estos múltiples servicios. Capaz que escuchando todas las charlas de este congreso, la multifuncionalidad que se hablaba más temprano hoy, todos vamos hacia el mismo lado. Estamos de acuerdo en la teoría, incluso hay gente que lo está haciendo. Estamos relativamente de acuerdo en la práctica, hay mucha gente que lo hace, Sandro está por acá, hay muchos productores de APRESI que están sembrando cultivos de servicios, apuntando a distintos servicios. Eso está claro en la cabeza, pero como siempre, o a veces, el bolsillo también importa, o manda. Entonces hicimos una cosa que les voy a contar hoy, que es agarramos y dijimos, bueno, ¿cuánto está saliendo esto hoy a los productores que lo están haciendo? Y armamos una encuesta y le preguntamos a los productores y conseguimos 31 lotes que tienen cultivos de servicio y al lado, en el mismo campo, 31 lotes que no lo tienen, ¿sí? Y les preguntamos cuántos herbicidas echaban, cuánto aplicaban, cuánta plata gastaban en esos lotes, ¿sí? Y eso les voy a contar ahora. Así estaban más o menos distribuidos. Había mucha avena, porque estaba en Uruguay también, había muchos productores de Uruguay que reportaron avena negra, la vicias, la avena común, centeno, triticale, trigo como cultivos de cobertura. Bueno, y esto salió. Esto es lo que gastan hoy los productores en hacer cultivos de servicio o coberturas. En promedio 58 dólares les sale, pero hay gente que gastó 180 y gente que hizo una cobertura tan barata como 24 dólares, ¿sí? Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿estamos gastando eso? ¿Y qué pasa con los herbicidas? Con cultivo de servicio, 3,8 aplicaciones de mosquitos, sin cultivo de servicio 4,4. Esto es durante el cultivo de servicio y el cultivo posterior, o sea, un año entero de aplicaciones. Fíjense que ya pasaban
casi 0,6, o sea, cada 2 años un mosquito y poquito menos, ¿sí?, pasa con herbicidas cuando hacemos un cultivo de servicio. Pero miren los números de herbicidas, un herbicida y medio menos. Yo pensé que iba a ser más, la verdad. Pero eso es lo que dan los números. Un herbicida y pico menos estamos aplicando cuando hacemos un cultivo antes. Eso en plata, $87 versus $114. Fíjense que están gastando $114 entre mosquitos y aplicaciones. Están gastando $26 menos, 26,5 si hacen un cultivo de servicio. No lo paga, me dirán ustedes. Y ahí pongo el tema de los rolados de Sandro. Ojo, cuando la opción de supresión del cultivo de servicio es esto, que es un rolado, ahí estos números cambian un montón. Y lo dejo abierto porque no hay muchos productores haciéndolo, pero es una estrategia interesante. Baja mucho el uso de herbicidas y baja mucho el costo. Esto sale 20, $30 más o menos en vez de 87, o sea que ahí sí hay como $70 de diferencia, ahí se recontrapaga el cultivo. ¿Sí? Si quieren hacerlo en números, les estoy haciendo, no me malinterprete, yo no creo que esto se resuelva con números solamente, pero lo hago en números para que vean que acá también cierra. Pero dijimos, bueno, para malezas 26 sale 58, nadie lo va a querer hacer, salvo que estén gastando esto. Pero hicimos unos calculitos más. Ese cultivo de servicio no nos da un servicio solo, nos da otros más. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y no lo pudimos calcular en platas. ¿Cuánto se ahorrarían ustedes de resistencias si combinamos con cultivo de cobertura, de servicio, el servicio de control de malezas? ¿Cuánto menos resistencias surgirían? ¿Estaríamos gastando hoy $120 o estaríamos gastando menos por el problema de las malezas resistentes? Si todos hubieran hecho a escala regional, fíjense que ese servicio ya no es más del productor. Acá tienen que hacerlo todos, eso de alguna manera, pero podríamos tener menos resistencia porque obviamente variamos la forma de ataque a las malezas, ¿no? Con cultivo de cobertura versus, eso lo saben bien, lo ha dicho en el panel recién antes. Pero eso no es lo único que dio. Si ustedes plantaban una vicia, y nosotros la hemos medido con isótopo de nitrógeno 15, uno puede estimar cuánto nitrógeno fijó esa vicia. Y si fijó entre 50 y 120 kilos, según cómo le fue de bien en la vicia, esos son entre 100 y 240 kilos de urea. Si eso lo pasan a precios de urea más flete más aplicación, ahí cambia la ecuación. Si ustedes plantan una vicia, estamos hablando que se ahorran entre 40 y $96 de fertilización. 40 más 26, 66, ahí ya pagué el cultivo. O sea que acá, solo con estos dos servicios, ustedes están pagando el cultivo de cobertura o el cultivo de servicio que hicieron antes. A escala local. A escala regional capaz que están mejorando la cosa. Y si me dicen, bueno, no hago una leguminosa, quiero hacer una gramínea, también sabemos que las gramíneas fijan carbono. Y una gramínea fija 1 tonelada, esos son los que dan las revisiones, más o menos un cultivo de servicio. Esa tonelada, por la relación estequiométrica de la materia orgánica, viene con 60 o 100 kilos de nitrógeno. Eso, supongamos que es capturado del suelo. Supongamos que ustedes hubieran perdido la mitad si no hubieran hecho ese cultivo de captura, en este caso. Son 60 a 100 kilos de urea, 30 a 40 dólares se ahorran. 30 más 26,5, ahí ya están pagando casi, diríamos que están pagando. Y ojo, pueden hacer un cultivo de cobertura de 24 dólares. Ahí pagan directamente con eso, si son los cultivos de cobertura más baratos. Pero en promedio acá ya se está pagando ese cultivo. ¿Sí? Pero hay otros servicios. Además, ustedes van a mejorar la infiltración, van a mejorar la captura de nitrógeno y van a evitar la exiliación. Sus vecinos y los vecinos del pueblo que toman agua de alguna napa que está bajo ustedes o ustedes mismos van a estar contentos. ¿Cuánto vale eso? Me lo dirán ustedes. Pero además sabemos, porque lo hemos medido, que van a emitir menos gases de efecto invernadero y van a ayudar al calentamiento climático, mejorar eso. ¿Cuánto vale? No lo sabemos. Pero además van a haber un montón de otros servicios, que no los cuantifiqué, pero lo vamos a hacer, porque es más difícil. Pero fíjense que con esto ya pagamos. Pero además van a mejorar el agua. ¿Y eso cuánta plata les va a dar a futuro? Además, van a colaborar con las inundaciones. ¿Cuánto vale eso? Todo con ese mismo cultivo que ya lo pagaron con estas dos cosas. La erosión. ¿Cuánto vale la erosión? ¿Cero? O si ustedes están en lugares con mucha pendiente, esto es muchísimo. ¿Cuánto valen las propiedades físicas que mejoran? ¿Cuánto vale la materia orgánica? ¿Cuánto valen todos los otros servicios que ustedes saben que tienen menos deteriorados? Ese es un poco el mensaje. Los cultivos se están pagando. Para concluir, usemos conceptos ecológicos para producir. La ecología es un aliado, no debería estar usada en contra. Cambiemos de paradigma, dejemos de cosechar granos y cosechemos ecosistemas, muchos servicios.
Pensemos en aprovechar la energía. Los cultivos agregan vida al sistema. Ojalá la pampa fuera verde en invierno, ojalá. No puede ser que sea gris, no puede que sea marrón. Estamos perdiendo un montón de energía, torta que podemos darle de comer al resto del sistema. El sistema no tiene que descansar, tiene que comer en invierno. Los cultivos de servicio controlan malezas, bajan el uso de herbicidas y bajan las aplicaciones. Y se pagan solos. Los cultivos de servicio son rentables. Hagan las cuentas, mírenla, pongan los servicios en la balanza y van a ver que lo pueden hacer. Muchas gracias. So, hello to everybody. Thank you for the invitation, and I'm very pleased to talk. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí hablar acá acerca de los cultivos de cobertura y el control de malezas. El tema de hoy es cómo controlar las malezas con cultivos de cobertura. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas con las malezas. Como podrán ver en esta imagen, las malezas son un gran problema en Sudamérica y también en Norteamérica. Tenemos mucha resistencia a las malezas que son resistentes a un herbicida, pero como podrán ver en este gráfico, hoy tenemos también resistencia a 2 e incluso 3 herbicidas. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? De hecho, hay algunas personas que nos dicen, ¿quiere probar con una solución de cultivo de cobertura? Y acá este otro señor dice, no gracias, estamos demasiado ocupados como para intentarlo con otro herbicida. Pero yo quiero que ustedes recuerden que quizás pueden probar con otro herbicida, pero recuerden que un problema con un herbicida no tiene una solución con un herbicida, lo cual significa que podrán encontrar un nuevo herbicida, pero después de 2-3 años volverán a tener los mismos problemas. En cambio, si utilizan cultivos de cobertura, encontrarán realmente muy buenas soluciones. Entonces, a veces uno se siente perdido, no sabe a dónde ir. Si quieren entender y saber a dónde ir, tienen que dar un paso atrás para poder encontrar una buena solución. Recuerden también que la siembra directa no trabaja sola. Tenemos que hablar acerca de la agricultura de conservación, y la agricultura de conservación incluye cultivos de cobertura y rotación. Cada vez que hacen un trabajo con siembra directa, tenemos problemas con las malezas. Entonces los cultivos de cobertura son la clave para tener éxito en el sistema de siembra directa y agricultura de conservación. Y en todo el mundo vemos que hay muchas personas que miran hacia los cultivos de cobertura como la solución para controlar las malezas. Encontrarán muchos artículos sobre este tema en Internet. Los cultivos de cobertura pueden actuar de 3 formas diferentes. Por un lado, a través de la alelopatía. Acá en esta imagen pueden ver esta planta que libera muchos componentes que permiten erradicar y disminuir la germinación de las malezas. Se pueden utilizar también cultivos de cobertura con un efecto, con este efecto de cobertura. Acá pueden verlo, no tenemos malezas. Y acá tenemos competencia. Este es otro factor. Acá hay una mega mezcla de cultivos de cobertura y pueden ver que no hay malezas entre las hileras. Entonces, de hecho, somos productores y vamos lentamente reemplazando los herbicidas con cultivos y cultivos de cobertura. Un amigo mío volvió de Estados Unidos y él siempre me dice que si tenés un problema es porque le diste alguna oportunidad en algún lugar del sistema. Si pensamos en la rotación en Sudamérica, en Norteamérica, lo que vemos es que tenemos soja, barbecho, maíz, barbecho, soja. Entonces, tenemos que llenar la brecha. Tenemos que llenar la brecha que tenemos acá. Y el cultivo de cobertura es algo muy simple. Cuando tenemos el cultivo, que es una gramínea, el cultivo de cobertura será una leguminosa. Y cuando el cultivo
es una leguminosa, el principal cultivo de cobertura tiene que ser diferente. En este caso, el suelo está cubierto con plantas, entonces no tenemos malezas, mientras que en el caso que vimos en Sudamérica y Norteamérica, debido al barbecho, tenemos muchas malezas que van a crecer allí. Y nosotros somos productores, queremos que las cosas sean simples. La producción se trata de cosechar luz del sol durante todo el año. Una vez que entendemos esto, es algo muy fácil de hacer. Y cosechar la luz solar durante todo el año es algo que se puede lograr con los cultivos de cobertura, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, incluir cultivos de cobertura es esto. Este es mi campo. Acá vemos el día de cosecha. Yo ahí tenía una mezcla de 2 especies. Y este cultivo de cobertura va a crecer durante el verano. Entonces tenemos diferentes sistemas radiculares. Acá tenemos leguminosas, tenemos gramíneas. Y el objetivo acá es mejorar la fertilidad del suelo para mejorar la microbiología colectiva del suelo y reemplazar hierro por raíces. Y de esta forma suprimimos las malezas, porque la luz no puede tocar el suelo, y si la luz no toca el suelo, no tenemos germinación de malezas. Y después de esto, sembramos los cultivos de cobertura, entre el cultivo de cobertura, luego el cultivo de cobertura muere, acá podemos ver el cereal que está creciendo, y luego el cultivo de cobertura se va muriendo lentamente y al final cosechamos. Entonces esta es una forma de cosechar y de aprovechar la luz del sol durante todo el año, incluyendo cultivos de cobertura para disminuir la actividad de las malezas. Luego podemos también tratar de cosechar y de aprovechar la luz todo el año y en todas partes, incluyendo la intersiembra. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Este es un ejemplo que proviene de Estados Unidos, Indiana. Acá este señor está sembrando una mezcla de cultivos de cobertura entre el maíz. Y al hacer esto, pueden ver que hay competencia con las malezas. El cultivo de cobertura reemplaza a las malezas. Y no hay problema con el maíz, porque pueden ver que el maíz va creciendo lentamente. Capturamos mucha luz del sol. En última instancia cosechan el maíz. Y el cultivo de cobertura ya está allí. Y el cultivo de cobertura va a reemplazar al maíz, va a crecer durante el invierno. Y después, posteriormente, podemos cultivar maíz o soja. Hay otro ejemplo con este sistema, este es en Francia. Acá tenemos girasol. Estábamos cultivando lentejas con girasol. Las lentejas crecen entre las hileras, aportan mucho nitrógeno al sistema. Continúa creciendo y al final cosechamos el girasol y simplemente dejamos las lentejas. Se produce un recrecimiento de las lentejas y después entre las lentejas sembramos cebada, trigo u otro cultivo. Entonces podemos aprovechar la luz del sol durante todo el año. Tenemos que recordar que tenemos que aprovechar la luz del sol. Hoy estamos hablando de cultivos y cultivos de cobertura. El suelo siempre está cubierto. Pero ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos a mejorar el sistema con cultivos perennes. Pueden ver en esta imagen, un año hacemos canola con alfalfa. Una vez que cosechamos la canola, se produce un recrecimiento de la alfalfa. Después suprimimos la alfalfa. No la conservamos, la suprimimos. Plantamos trigo en esta alfalfa. Crecen juntos. Una vez que cosechamos el trigo, se produce el recrecimiento de la alfalfa, después la suprimimos y pasamos a otro cultivo. Esta es una forma de aportar más diversidad al sistema y de incluir cultivos perennes en la rotación, porque todos sabemos que los cultivos anuales no son la clave en el largo plazo. Este es otro cultivo de cobertura con 15 especies y quería que entendieran que el cultivo de cobertura no es un costo, sino una inversión. Yo sé que para los productores que tienen animales es muy fácil invertir en semillas para el cultivo de coberturas porque lo van a utilizar como pastura, pero para otros productores, los otros productores muchas veces no quieren invertir en algo que no van a cosechar y preguntan, ¿por qué voy a comprar semillas que no voy a cosechar en última instancia? Y para demostrarles que es una inversión,
Puedo mostrarles esta imagen de los Estados Unidos también. Es una persona que antes hacía maíz sobre maíz sobre maíz en un sistema de siembra directa, sin cultivo de cobertura y sin rotación. Y el hijo de este señor se hizo cargo del campo hace unos años y dijo, yo quiero utilizar cultivos de cobertura. Y el padre le dijo, no, no vamos a desperdiciar dinero en cultivos de cobertura porque no vamos a cosechar ese cultivo de cobertura. Entonces el hijo dijo, por favor, déjame intentarlo. Y el padre dijo, bueno, está bien, podés intentarlo, pero solamente en la mitad del campo. Y este es el mapa del rinde cuando cosecharon el maíz. Y pueden ver acá, lo verde es el lugar en donde se obtuvo el rinde máximo y el cultivo de cobertura estuvo acá. Acá fue campo desnudo, maíz sobre maíz sobre maíz, sin cultivo de cobertura. Entonces, esta imagen les muestra que aun cuando no obtenemos el dinero a través del cultivo de cobertura, sí obtenemos el retorno sobre la inversión en el cultivo principal. Y si quieren realmente tener éxito con el cultivo de cobertura, tienen que manejarlo como cultivo principal. Y cuando decimos manejarlo como cultivo principal, nos referimos a que si hace falta fertilizarlo, hay que fertilizarlo. Acá en la imagen tenemos el mismo cultivo de cobertura, búrsica. A la derecha tenemos el cultivo de cobertura fertilizado con nitrógeno. A la izquierda no hay nitrógeno. Y lo que pueden ver en la imagen es que si fertilizamos el cultivo de cobertura, vamos a tener un mejor control de las malezas, porque el cultivo de cobertura va a cubrir muy bien todo el suelo. Mientras que si no fertilizamos el cultivo de cobertura, no va a ser tan bueno. Y en este caso, entonces, tenemos el cultivo de cobertura y además vamos a tener muchas malezas. Entonces, hay que manejarlos como un cultivo principal. Ese es el mensaje principal para realmente tener éxito. Y si piensan en manejarlo como un cultivo principal, tienen que pensar también en los aspectos genéticos y las semillas viables. A veces queremos hacer cosas a un bajo costo y pensamos que es mejor comprar semillas por internet. Entonces hicimos un ensayo con distintas semillas de rábano. Algunas compramos por internet, esta la compramos en una empresa de semillas. Y pueden ver acá en la imagen, aquellos que compramos por internet no evolucionaron muy bien, eran más baratas, pero en última instancia fueron muy caras en comparación con este, que nos dio resultados muy buenos en el mismo suelo. Entonces, si queremos luchar contra las malezas, tenemos que recordar la importancia de tener luz durante todo el año y en todas partes. Y si no lo hacen, la naturaleza lo va a hacer por ustedes con malezas. Recuerden que si no quieren tener malezas, son ustedes los que tienen que poner cultivos de cobertura junto con los cultivos principales durante todo el año. Y verán que con los cultivos de cobertura van a encontrar cosas muy divertidas, porque a veces podemos hacer cosas locas como estas. Así que para mí es muy divertido. Muchas gracias por su atención. Y después vamos a poder responder las preguntas que ustedes puedan tener. Viendo las exposiciones, las hermosas exposiciones anteriores, empezamos a pensar que indudablemente los sistemas de producción están cambiando. O mejor dicho, obligadamente los sistemas de producción están cambiando hacia una agricultura más compleja. Una agricultura que tiene que ser más compleja, pero operativamente simple. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre llevar un sistema complejo y que podamos llevarlo a cabo en el campo con estrategias que sean operativamente simples. Vamos a comentar experiencias de la Chacra Bandera, situada al sudeste de Santiago del Estero. Entonces, en ese ambiente estamos probando diferentes estrategias con distintos niveles de intensificación en la agricultura que nos permite llegar a tener una agricultura con menores problemas de malezas y teniendo todos los beneficios que comentaba Gervasio anteriormente para poder aprovechar mejor los recursos y cultivos más productivos. Por lo tanto, comenzamos preguntándonos ¿qué es realmente un problema? ¿Tener las malezas
de esta manera, o sea, tener un alto grado de resistencia de grandes poblaciones de malezas, y nos preguntamos si estamos utilizando incorrectamente los herbicidas, porque venimos cada vez siendo técnicamente mejores en el uso de herbicidas, con todas las recomendaciones que se hacen desde los expertos, las empresas y demás, con la aplicación en el tiempo adecuado, la utilización de herbicidas residuales, algunas estrategias de overlapping, o sea, el solapamiento, las rotaciones de modos de acción y demás, pero utilizando todas las buenas prácticas del uso de herbicida no nos está alcanzando para resolver el problema de malezas. Y es donde nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Seguimos insistiendo en que el sistema traccione a base de herbicidas o nos vamos hacia sistemas más complejos? Entonces nos dimos cuenta que la respuesta es no, solamente que el problema es que estamos sembrando poco. En la Argentina se ha venido utilizando un sistema donde muchas veces la intensificación era menor a la que debíamos llevar a cabo para no tener problemas, ya sea de maleza, ahora estamos con problemas de inundaciones y demás, y nos estamos dando cuenta que esos niveles o cantidad de cultivos al año deben ser aún mayor. Por otro lado, debemos conocer a las malezas y nos preguntamos, desde la chacra nosotros nos preguntábamos si realmente las conocíamos, es decir, si sabíamos cómo se comportan esas malezas en nuestros ambientes y en nuestros sistemas. Y empezamos a generar información. Estas son todas las malezas que nos provocan problemas en nuestros sistemas, y después de 4 años de mediciones y trabajo ya sabemos cuáles son los flujos de emergencia, o sea, el momento más susceptible o con una mejor respuesta a una intervención, ya sea química o cultural. Por lo tanto, lo que vemos es que en la etapa de la primavera, donde nosotros normalmente tenemos los barbechos, se encuentra la mayor cantidad de emergencias de malezas de difícil control. Luego tenemos un flujo de emergencia en el otoño, fines de verano y otoño, que realmente no son tan importantes cuando tenemos un cultivo competitivo y se ve claramente que los cultivos son los mejores herbicidas. Solamente vemos esos flujos cuando hay fallos de siembra, cuando hay olotes que no se pudieron sembrar. Por lo tanto, empezamos a ver que con esta información podemos plantear estrategias que nos permitan frenar estos flujos, más allá de barbechos químicos largos, más allá de realizar solapamiento de aplicación de herbicidas residuales y demás. Y es ahí donde empezamos a pensar que debemos hacer algo más allá del uso químico. El uso químico fue muy bueno y nos está generando algunos problemas ahora con la resistencia. Y empezamos a hablar de cultivos de servicio. Bueno, Gervasio y en las presentaciones anteriores ya la describieron muy bien, qué son los cultivos de servicio y qué nos ofrecen, y empezar a ocupar ese nicho y los recursos para dejar menos recursos disponibles para las malezas y captar toda esa energía para después transferir una parte de todo eso al cultivo siguiente. Entonces empezamos a pensar que no solamente la intensificación del sistema nos va a llevar hacia buen camino, sino que también tenemos que pensar en la diversificación. Y no solamente la diversificación de especies a utilizar, sino la diversificación de estrategias. Podemos pensar en que un cultivo de trigo, un cultivo de servicio o un barbecho químico en el extremo de menor intensificación también es diversificar, porque no solamente diversificamos la especie, sino los ambientes que genera cada una de esas estrategias. Por lo tanto, basándome en la teoría evolutiva de Charles Darwin, de la supervivencia del más apto, podemos decir que con ciertas estrategias vamos a suprimir ciertas especies y algunas de esas especies de una comunidad de malezas van a ser capaces de sobrevivir a esos disturbios. Por lo tanto, no todos los cultivos de cobertura o cultivos de servicio van a frenar o van a disminuir la evolución de las malezas, de todo el amplio espectro de malezas.
Por lo tanto, es otra de las razones de por qué diversificar en cuanto a poner más especies o mezclar especies o ir rotando las estrategias. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos realizar una diversificación? Básicamente, las rotaciones de cultivo es lo más común o lo más escuchado. Todos los años no hacer monocultivo de soja, por ejemplo, e ir hacia rotaciones cada vez más diversas. Otra forma de diversificar un ambiente es cambiar la fecha de siembra. En nuestra zona normalmente las fechas de siembra son tardías, es decir, diciembre y enero, pero hay años que podemos hacer cultivos de primavera, como estos 2 últimos años que pudimos hacer sojas y maíces tempranos. Por lo tanto, estaríamos realizando una diversificación de ambiente porque el uso de recursos se da en distintos momentos del año y eso impacta de otra manera. Y por otro lado, la ficha que nosotros apostamos en nuestro sistema son los cultivos de servicio. Y ahí entramos a profundizar un poco y ver si utilizamos gramíneas, leguminosas, crucíferas, compuestas, distintas familias, o hacemos con sucesiones. Dependiendo de nuestro ambiente y nuestro objetivo, vamos a ir eligiendo la especie que corresponde. Si podemos hacer siembra aérea, de acuerdo a la posibilidad que tengamos, entrando sobre finales del cultivo, o una siembra terrestre después de la cosecha, también tiene un efecto diferente. Por lo tanto, tenemos opciones para elegir. Esta es la situación normal de la salida de un cultivo de maíz, por ejemplo, donde tenemos malezas que empiezan a aprovechar esos recursos que el maíz ya por fisiología no los aprovecha, y nos preguntamos cómo hacemos para cambiar esto y salir con un maíz a la cosecha mucho más limpio. Entonces probamos siembras aéreas, o en este caso una resiembra natural de Melilotus en este ejemplo. Aquí tenemos los nacimientos de Melilotus del cultivo del invierno anterior, es decir, hicimos Melilotus, cosechamos, sembramos maíz, y cuando fuimos a cosechar el maíz, tenemos un Melilotus implantado en forma gratuita y que nos está controlando las malezas, está aprovechando esos recursos. Eso es adaptación al ambiente, es decir, esa especie se adapta muy bien para ese tipo de sistema. Fuimos a cosechar, todo perfecto. Entonces evolucionamos de un maíz que tenía una comunidad de malezas hacia un maíz con una especie predominante como el Melilotus. En ese sentido, queremos avanzar en diversificar o probar mezclas de especies que, como venimos viendo, Sara mostró unos resultados muy interesantes. Después de cosechar, pasamos el invierno y empezamos a ver que esos flujos de malezas que mostré al principio no se daban, es decir, las malezas comenzaron o mejor dicho, no se comenzaron a visualizar los flujos de emergencia, y esto fue para un manejo del sistema mucho más fácil en el sentido de no estar pendiente de cuándo realizar una aplicación. Estábamos más tranquilos durante el invierno. Otro ejemplo es una siembra aérea de cebada sobre maíz, o puede ser centeno, triticale, también tuvimos muy buenos resultados, y tenemos una situación como esta. Y nos ponemos a pensar qué ambiente estamos generando para nuestro sistema, cómo salimos de un cultivo limpio y qué costo vamos a tener para mantener el cultivo limpio en adelante. Es decir, con este sistema nos estamos ahorrando muchos insumos como lo que son herbicidas. En el caso de soja también probamos siembras aéreas. Normalmente salimos con situaciones como esta, parietaria, peludilla, coniza y demás, malezas que después nos complican un poco en el control. Y sembramos vicia en forma aérea, probamos en R5, en R7, tuvimos muy buenos resultados y también se adaptó muy bien al ambiente. En el caso de Melilotus no funcionó para sobre soja, pero la vicia se adapta bastante bien. Entonces evolucionamos hacia un otoño con un cultivo de servicio implantado, sin malezas, y disminuimos los costos y sumamos los beneficios que esto nos genera. La siembra aérea de Melilotus sobre maíz anduvo muy bien también. Vemos la cantidad de plantas. Esto es un maíz cosechado, un maíz de primavera, cosechado a fines de febrero. La siembra aérea de marzo y anduvo muy bien, con una muy buena implantación. Y vemos que está el cultivo implantado, pero cuando nos ponemos a observar en detalle,
vemos que hay algunas malezas dentro del cultivo. Este es el caso que la especie Chenopodium album o quinoa, nombre vulgar, estaba conviviendo con el cultivo. Es decir, volvemos a la ley de Darwin, hay especies que van a ser capaces de adaptarse a ese ambiente, por lo tanto, volvemos a pensar en que la diversificación es importante porque si todos los años hacemos este mismo cultivo de servicio, vamos a tener ese hospedante en ese sistema y no va a ser una solución. Por lo tanto, la idea es ir con mezclas o mezcla de especies o el año siguiente poner un cultivo de servicio de gramínea o de otra especie. La experiencia de la chacra, donde llevamos 3 niveles de intensificación pensadas estratégicamente porque nuestros sistemas son semiáridos y muchos años no tenemos la posibilidad de hacer cultivos de servicio o cultivos de renta como el trigo. Aquí probamos un cultivo de renta, en este caso trigo, cultivo de servicio, Melilotus, Vicia y Centeno, y un barbecho químico como un nivel de intensificación menor. Este es el centeno al momento de antesis, es decir, el momento que fuimos a intervenir para cortar el ciclo, produjo muy buena biomasa y muy buen control de malezas. Aquí vemos un testigo absoluto y el cultivo de centeno. La vicia, un excelente desarrollo, muy buena competencia y control de malezas. Bueno, vemos los testigos a cada lado. El Melilotus, una excelente producción de materia seca y vamos a ver después también la incorporación y transferencia de nitrógeno al cultivo de maíz. Y el trigo también muy bien, con una alta competencia y muy buen control de maleza. Es decir, pasamos de distintos extremos de intensificación y probando distintas cosas. Y empezamos a ver que las especies varían en cuanto a ciclos y en cuanto a consumo de recursos. Siempre vimos que las gramíneas son las más eficientes en uso del agua. Por lo tanto, algunos años deberíamos apuntar a gramíneas, en otros años, cuando tengamos un poco de mayor disponibilidad de agua, apuntar a leguminosas, o cuando tengamos bastante agua, apuntar a un cultivo de trigo. Comparando con el barbecho químico, que es muy extenso para nuestra zona, la recomendación es tratar de intervenir con estas estrategias culturales. Por lo tanto, decimos que los periodos de competencia e interferencia por los recursos son diferentes bajo cada estrategia, es decir, va a ir cambiando a medida que nosotros elijamos una estrategia diferente. Y eso es lo importante, año tras año ir rotando barbechos químicos, cultivos de servicio o en el mejor del caso cultivos de cosecha, van a ir mejorando o disminuyendo las poblaciones de malezas. Este es un resultado, por ejemplo, un ejemplo del cultivo de servicio, en ese caso se ve vicia y el testigo, es decir, las malezas con nacimientos de primavera, que son las malezas que a nosotros nos generan problemas, se vieron totalmente inhibidos la germinación y la emergencia de esto por ese cultivo de servicio. Tenemos mucho por trabajar, muchos costos también que nos vamos ahorrando, lo explicó muy bien Gervasio. Aquí vemos que el cultivo de centeno, por ejemplo, después de los 50 días de secado, empezaron a emerger algunas malezas, es decir, el efecto de interferencia o el efecto residual de esa cobertura fue 50 días. Si nos ponemos a pensar, en el caso, los mejores herbicidas llegan a esos niveles de duración, pero con el cultivo de cobertura estamos muy bien. Los maíces con antecesores vicia anduvieron muy bien en cuanto a nacimientos de maleza y en cuanto a desarrollo. Aquí vemos los resultados de las estrategias, o sea, cultivos de cobertura, más herbicida residual después del secado sobre las coberturas, y este es el nivel de control de malezas al momento de la siembra de maíz. Es decir, comparamos 3 estrategias de cultivo de cobertura, el cultivo de cosecha que es trigo y el barbecho químico. En este caso vemos que vicia se llevó el valor más alto, cercano al 100%, Melilotus y centeno, valores muy altos, trigo y barbecho químico también, todos con valores dentro de los rangos en niveles satisfactorios, pero lo más importante es ver la cantidad de aplicaciones que llevó para mantener ese sistema. En el caso del barbecho, desde la cosecha de soja hasta el presiembra de maíz, nos llevó 4 aplicaciones, el trigo 1 después de la cosecha y antes del maíz, el centeno 2,
el Melilotus 1, porque en realidad el secado del Melilotus fue mecánicamente, y Vicia 2, o sea, el secado más el presiembra de maíz. Este tipo de estrategias, combinar estas estrategias cultural y química, nos está llevando a un sistema más complejo, pero que nos va a dar mejores resultados. Por lo tanto, como ingeniero agrónomo, nuestro deseo es empezar a cambiar las cosas y que el día de mañana, dentro de las órdenes de trabajo o las recetas, empecemos a ver estas cuestiones, es decir, todo químico evolucionar hacia un sistema más complejo donde tengamos tácticas o estrategias más integradoras. Así que bueno, como mensaje final, decimos que la intensificación de la agricultura y la diversificación del ambiente de producción disminuyen las poblaciones de malezas. Entonces, intensifiquemos diversificando. Nada más. Well, we have only 5 minutes left for questions. Are there any questions from the audience? In the meantime, after having listened to the 3 presentations, I think we're all aware of the fact that we are facing a big challenge. We're starting to change our mindset with these new service crops. There's a question here. Do you use radish tillage? Do you have problems with resistant biotypes? If you have good rotation, you will not have resistance. And if conservation agriculture works, it will only work if there is rotation and cover crops. In that case, there will be no resistance if there is good rotation. ¿Qué herbicidas se usan en maíz para no perjudicar las leguminosas que se siembran a posterior? No sé si Francisco, ¿querés? Claro, la leguminosa. No. A ver, sí. Bueno, los herbicidas básicamente utilizados en los ensayos y en el campo muchas veces pueden generar algunos fitos, sobre todo cuando usamos algunos inhibidores de ALS en maíces Clearfield, como puede ser imazapir con imazapic. Deberíamos pensar en el cultivo posterior, sobre todo si vamos a hacer una leguminosa como garbanzo, poroto o algún cultivo de servicio como vicia, podríamos estar generando algún efecto fitotóxico, o si no con otros herbicidas. Lo importante es respetar esos tiempos esos tiempos que nos pone el registro y pensar en que el maíz debe ser sembrado a tiempo y el herbicida puesto con la anterioridad que corresponde, digamos. Entonces, eso es todo. Sí, yo voy a meter la cuchara ahí también. Es interesante que tanto el Melilotus como también creemos en Vicia, en Melilotus tenemos un poco más de experiencia. Son especies que germinan, saben cuándo tienen que germinar, entonces, en general, a diferencia de por ahí de las gramíneas, cuando uno las volea sobre maíz, que uno las volea, caen al suelo y nacen, el Melilotus generalmente espera y por eso me parece a mí no tenemos tanto problema con atracina para Melilotus. Yo me gustaría para finalizar que, no sé, Gervasio nos deje un mensaje final. Bueno, no, el mensaje final me parece que es que piensen en sus lotes, piensen cuál es el servicio que cada lote tiene más deteriorado, qué es lo que ustedes quieren mejorar en ese lote, y que piensen que seguramente hay una especie que haga ese trabajo y que se lo va a hacer en el invierno cuando ustedes no tengan nada, y que si tienen miedo con el agua, tenemos muchos resultados mostrando que el agua no es un problema en la mayoría de los lugares. Depende cuando lo maten al cultivo de servicio, hay que ver eso, pero el agua se puede solucionar. Entonces piensen en esos lotes, qué es lo que ustedes querían mejorar, y traten de pensar en qué cultivo pueden poner ahí para que mejor cumpla ese servicio. O qué mezcla. No tenemos que pensar en un servicio. ¿Cuál es la mezcla? Si son muchos los servicios que quieren mejorar.
Pero yo creo que es eso. El mensaje es que agronómicamente está clarísimo. Me parece, lo decimos nosotros, lo dicen los gringos, lo dicen los franceses, lo dicen los australianos. Todos estamos de acuerdo. Agronómicamente está claro, hay que hacer más cultivos, hay que hacer 2 cultivos en año, hay que perennizarse. Si no están convencidos agronómicamente, bueno, hagan las cuentas. El bolsillo parece que también cierra. Si hacen las cuentas, parece que la plata también es mejor haciendo más cultivos. Entonces ahí yo quiero que con esas 2 cosas deberíamos pensar en que la pampa termine verde de acá a unos años en invierno. Nada más. Gracias. Bueno, también un comentario que me parece acorde. Las malezas resistentes son un problema, pero vinieron para abrirnos un poco la cabeza en el sentido de que gracias a este problema empezamos a ver muchos más beneficios que nos generan los cultivos de servicio, porque antes del problema de malezas resistentes había técnicos que hablaban de los cultivos de servicio, de cultivos de cobertura y demás, y era muy difícil implementarlo, el productor no le daba la importancia. Bueno, a través de esta problemática que nos está sobrepasando, porque es tan alta que empezamos a pensar que debemos ir hacia ese camino, y bueno, gracias a eso se está empezando a ver todos los beneficios que tiene y demás. Así que bueno, nada más. Bueno, le agradecemos en nombre de APRESID